seguía moviendo como siempre, hasta que vino el profeta Natán. Y el profeta Natán le dijo que había un pastor que tenía una oveja y había otro pastor que tenía muchas, y el que tenía muchas ovejas le saca la oveja al que tenía una. Y David dice, ¿quién es? Porque hay que hacer algo. Y Natán le dice, ese eres tú. Y ahí comienza el proceso de arrepentimiento en David. El proceso de arrepentimiento de David no fue un arrepentimiento eh, instantáneo. Él, en el Salmo 32, ahí comienza el proceso de David. Y en el Salmo 32, Natán le dijo estas palabras y David pone este salmo y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y acá se refiere a él mismo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, evidentemente estuvo con este pecado y no lo confesaba, no lo reconocía. Y él dice que en ese periodo se le envejecieron los huesos. ¿A qué médico? ¿Cómo se llaman los médicos de los huesos? Traumatólogo. ¿Habrá ido algún traumatólogo? Y sí, tome vitamina, haga ejercicio. El problema no era ese, era que este había pecado y cayó y tendría que haber sacado a luz y no lo hizo. Y el 4, versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, no lo dejaba tranquilo eso. Él sabía muy bien lo que había hecho y no lo dejaban dormir tranquilo. Y llegó a decir estas palabras, mi verdor se volvió en sequedades de verano, mi chispa, mi creatividad, eh, me sequé. Bueno, esto produce el callarse y no arreglar y no solucionar rápido. Los pecados, ¡trac!, enseguida hay que solucionarlos y llevarlos al Señor. Y entonces, él sí, ahí, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones. ¿Qué está tocando ahí? La raíz. Llegó hasta la raíz. La rebelión es la raíz. Confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A raíz de esto, aquí comienza el proceso de arrepentimiento de David. Primero fue callarse, no largar a luz lo que tenía dentro y no arreglar las situaciones. Pero él llega a un punto clave en el arrepentimiento y escribió el Salmo 51. El Salmo 51 es cuando la raíz es tocada y él llega al punto del arrepentimiento que tiene que llegar todo el que se arrepiente.
Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Otra vez, toca la raíz, ¿no? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La persona no puede olvidar los pecados, y más si no los confesó, y más si no lo arregló. Mi pecado siempre está delante de mí. Y aquí viene la clave del arrepentimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado no es contra la gente. Sí, a la gente se le hace mal, afecta. Sin duda el que peca va a afectar a su entorno. Pero el pecado no es contra la gente, el pecado es contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mientras vos me mirabas, yo estaba con esa mujer. Mientras vos me mirabas delante de tus ojos, yo hice matar al marido de esa mujer. El que peca es un cara dura. Peca delante de Dios. Es feo, ¿eh? Y aquí está el punto. ¿Por qué algunos dicen que se arrepintieron, pero luego que dijeron que se arrepintieron no funcionan como arrepentidos? Porque no se arrepintieron ante Dios. Contra ti solo he pecado. Si lees el versículo anterior, el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese lávame más y más de mi maldad. Eso es como cuando queremos refregar una olla que se quedó pegada a la comida y usamos la esponja, ¿cómo le llaman? De acero. ¿Eh? Eso. Y refregamos, 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 refregamos. No sale, no sale, no sale. Y seguimos refregando. Esto es lo que está diciendo. El más y más. Lávame más y más. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él quiso, evidentemente, quiso saber, ¿por qué me mandé esta terrible desgracia? ¿Por qué? ¿Cómo es que yo, que estaba con el arca, que creaba salmos, que oraba, yo, ¿cómo es que pude llegar a hacer esto? ¿Y saben qué hizo? Recurrió a su nacimiento. Y entonces dice el 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él dijo, ¿qué? ¿En qué parte de la historia a mí se me pegó es de hacer lo que hice? ¿Qué fue? ¿Una herencia familiar? ¿O fue porque cuando yo era niño me pasaron algunas cosas sexuales? Y él quiso ver de dónde. Desde su nacimiento es bueno esto, porque muchas cosas que nos mandamos aparecieron, surgieron cuando éramos niños.
A veces en juegos, otras veces no. Otras veces han tenido violación. Tantas cosas pueden haber ocurrido. Y muchas cosas son gérmenes de ahí. Bueno, qué importante es revisar esto también en el arrepentimiento. ¿Qué robé? Una vez mi esposa viajábamos de Rosario a Jujuy, que son 1200 kilómetros en tren. Y mis padres me despedían desde la estación. Y habíamos subido ya al tren y de repente vino el Espíritu Santo y me dice, pedile perdón a tu papá por haberle robado. Y yo tuve que, bajé del tren. Todavía no se iba el tren. Y le dije, papá, sí, ya te vas, hijo. No, 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 te quiero decir otra cosa. ¿Qué me querés decir? Que yo cuando era chico te robaba. Y me miró. Vos dejabas el saco, ¿cómo se llama el saco? La- ¿Eh? La chaqueta. Y yo metía la mano en tu bolsillo y te sacaba la plata. Mm. Papá, perdóname. Mi papá me dijo, yo sabía que vos me sacabas la plata. Muchas cosas comenzaron allá. Habría que revisar un poco. Algunos fueron maltratados, no fueron disciplinados, fueron maltratados. Después aparece ese carácter violento. Eh, Parte del arrepentimiento es también ir a ese sector de mi vida que a veces uno quiso olvidar, pero no se olvida. O quizás el Espíritu Santo y no Satanás. El Espíritu Santo te lleva y te dice, tac, a mí, arriba del tren, yo me había olvidado totalmente. ¿Cuántos años habían pasado? Años, años y años. Pero estando ahí saludando, a pedirle perdón a tu papá. Uf, bueno, el arrepentimiento también tiene que ver con arreglar estas cosas. A- Al punto, este, llegó David, llegó a decir, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y llega a puntos muy profundos. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Tenía problemas de corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y y los pecadores se convertirán a ti. No quería decir esto, que profundices tu arrepentimiento. Por favor, no asocies arrepentimiento con condenación. El que condena es el diablo. El Señor no te condena.
Te muestra para que te arrepientas y vayas corriendo a su misericordia, a su gracia, a su compasión. Vayas corriendo. Cada vez que metemos la pata, usan esa expresión, contra Dios, inmediatamente, sacala rápido, viste, la pata. Y va a Dios rápido. No dejes pasar un día, otro día, varios días. No, 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 porque se te acumulan, viste, y eso genera cosas adentro. El arrepentimiento rápido. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre todo esto que hablamos? De poder hacer consultas en relación a la palabra que tú acabas de señalar. En los discipulados hemos estado tratando este tema acerca del arrepentimiento y hablamos de dos arrepentimientos. Hablamos del arrepentimiento que nos condujo a Cristo y luego el arrepentimiento que es diario, que es el que es permanente, del que tú acabas de señalar. En ese contexto, mi pregunta tiene que ver con el arrepentimiento viene a restaurar y viene a restablecer primero nuestra relación con el Señor, que se había perdido. Este pecado del que tú señalas impactó a toda la humanidad, a toda la Tierra, y tú hablabas de otras galaxias y de los planetas. Cuando el hombre se arrepiente, cuando nosotros nos arrepentimos y actuamos diariamente en este arrepentimiento diario, valga la redundancia, ¿será verdad que yo lo creo, por eso lo pregunto, pero te lo consulto a ti? ¿Todo lo que nos rodea comienza también a ser restaurado? Me refiero, bueno, la familia, la relación con la esposa, la relación con los hijos, el trabajo, la obra de tus manos, lo que uno pone al servicio del Señor, la gracia que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Hay un proceso de restauración también que comienza gradualmente a impactar positivamente a nuestro alrededor y es capaz de poder generar lo que Jesucristo generó en las personas y en el entorno por donde Él estaba, de manera de que también otros puedan verse beneficiados de eso. Cuando nos toca una de las tareas más menos agradables del pastorado, generalmente casi todas las tareas en el pastorado son súper agradables, pero hay una que no es tan agradable. Cuando nos toca disciplinar a alguien, alguien ha pecado en la iglesia. Entonces hay que tratar con esa persona. Entonces le pedimos, si hay situaciones, este, la persona puede venir arrepentida o puede ser descubierta. Son dos maneras. Si es descubierta y reconoce, hay arrepentimiento, pero el mejor arrepentimiento es cuando viene y dice yo pequé y confiesa. Bueno, se le pregunta si quiere, se aparta del Señor o quiere volver al Señor. No, yo quiero estar en el Señor. Entonces hay un trato. Y en el trato, lo primero que hacemos es llevar a esta persona a esto que hemos hablado, al arrepentimiento. Eh, Cuando la persona llegó
a este arrepentimiento después de muchas charlas, después de oración y de estar con esa persona, de amarle también, pedir que el Espíritu Santo sea el que convenza y no uno, sino el Espíritu que convenza de pecado, justicia y juicio. Y la persona llega a ese punto. Luego se le dice, vos has pecado contra Dios. ¿Y contra quién más? Dice, y pequé contra la iglesia. Porque mientras yo iba a la iglesia vivía una doble vida. Eh, Pequé contra mi familia. Porque engañé a tal, tal. Entonces, no se le obliga, pero sí se le dice, bueno, a quien creas que debes pedirle perdón, pedirle perdón. Así que irá a su familia, depende de lo que haya pasado, y le confesará, le dirá, y también a, a los hermanos. Y los hermanos lo reciben otra vez con amor y otra vez entra en la comunión y sí, y va a afectar para bien todo el medio donde él estaba. Es una nueva persona. Gracias al Señor. De esta manera hemos tratado varios casos y luego, hermoso lo que luego se produce. Eso es más o menos cómo funcionamos. ¿Algo más? Hermano, el pecado de herejía es lo mismo que el pecado de la blasfema contra el Espíritu Santo, que no es perdonado por el Señor. El pecado contra el Espíritu Santo, Jesús lo relaciona con los demonios. Y la herejía forma parte de mentiras demoníacas, pero no llega al punto de decir que es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿viste? El pecado contra el Espíritu Santo ya es una negación a toda obra del Espíritu, ya es una negación, porque el Espíritu muestra quién es Jesús y entonces lo crucifican igual. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo y atribuirlo a los demonios. La herejía es parte de las mentiras satánicas, ¿no? Yo tengo, oh, yo tengo una consulta, porque tú hablabas de lo que vivió David, pero David cometió el pecado que entró por sus ojos al ver a la mujer, y como no confesó, después él fue entrando en otros pecados más, en la mentira y en varios pecados hasta llegar hasta el homicidio. Entonces, un poco lo que tú dijiste respecto de que cuando uno peca tiene que tratar de correr ante el Señor a pedir el perdón en arrepentimiento. Eso es lo que quería un poco orar, no sé. Sí, sí, sí. Eh, Digo algo más respecto a lo que dijiste. El pecado de David no fue que miró a una mujer. No, el pecado de David comienza, él tendría que haber salido con el pueblo de Dios y no salió. Se quedó mientras el pueblo iba en la conquista y ese era el ministerio de él. Y en vez de ejercer su ministerio, no lo hizo en el momento que debía hacerlo.
Y ahí comienza a bajar. Eso es para tenerlo en cuenta, ¿viste? Si Dios te llamó a algo, por favor, seguí con eso que te llamó. Porque si no, tus ojos, ¿viste? ¿Algo más? Si no, yo digo algo más. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Vas a compartir otra administración? Porque la idea era llegar hasta la 1. Entonces, listo. Hasta aquí quedamos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Gloria a Dios. Aleluya. Hay 3 o 4 cosas maravillosas de Dios que por favor no las perdamos de vista. Su amor, su misericordia, su gracia y su compasión. ¿Viste? Dice un salmo que sus misericordias se renuevan cada mañana. Menos mal. Gloria a Dios. Víctor, hay una pregunta acá. Vamos a darle primero a ella y después Tony. Bueno, no soy mucho de hacer preguntas, primera vez que lo hago, pero siempre he tenido esta duda. ¿Qué conlleva el real arrepentimiento? Sí, porque, a ver, una persona se puede arrepentir, pero después volver a caer en lo mismo, o el real arrepentimiento es no volver a caer en el mismo pecado. Buena tu pregunta. El arrepentimiento tiene 2 fases también. Una es me arrepiento de lo que hice, no lo hago más. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a hacer esto, la voluntad de Dios. El arrepentimiento incluye hacer la voluntad de Dios. Quiero agradarte ahora, Señor. Aquí no te agradé, pero ahora yo quiero agradarte. ¿Qué hago? Y está la voluntad de Dios. El arrepentimiento es para hacer la voluntad de Dios. O sea, arrepentimiento solo del pecado no es suficiente. A la larga vas a caer otra vez. Pero yo me arrepiento de mi pecado para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Gracias. ¿No? Sí, perdón. Sí, sabe que me gustaría profundizar un poquito respecto a la niñez, porque en el momento que usted estaba compartiendo de lo que era de la niñez, tocó profundamente un área de mi vida que la vi, pensé que la había, mejor la reprimí, yo creo, pero eso realmente marcó mi vida y sabe que ahora me siento como muy tocado por eso. Por favor. Pediría que puedas hablar con algún hermano, discipulador, hermano mayor, y puedas abrir lo que ocurrió ahí y recibir el abrazo de Dios. Dios, querido, muy querido, gracias por tu corazón abierto. Amén. Aleluya. Amén.
¿Alguna consulta, hermano? Bueno, hay algo durante este trayecto. Siempre que se tratan temas que son profundos relacionados con el sentimiento, las vivencias que uno ha tenido, hay quebrantamiento en mí. Entonces, no sé a qué atribuirlo. No siempre, pero sí me viene el quebrantamiento. No entendí mucho. ¿Mucho? Está cortándose. Perdón, me parece que fallaba el equipo. Le comentaba que lo siguiente, estaban tratando el tema esto de la niñez y yo, cada tema que se trata relacionado con el arrepentimiento, hay situaciones donde yo viene quebrantamiento. Están hablando ahora lo de Lindor, por ejemplo, ya, ok. Pero vino algo a mí que me decía, ¿qué pasa? O sea, quebrantamiento. Hablaron lo de David delante también, ¿qué pasa? Viene una especie de presión y de quebrantamiento en mí. Y eso es lo que yo quiero aclarar en mí. ¿Por qué viene quebrantamiento en estos tipos de compartir? Porque este es el deseo de Dios. El deseo de Dios, David termina este salmo diciendo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Este es el punto sano, al cual Dios bendice y Dios se te revela y se presenta y te bendice. El espíritu quebrantado. Cuida el espíritu quebrantado. Yo tengo que cuidarlo. ¿Viste? Yo quiero estar ahí siempre, porque Jehová busca a los quebrantados de corazón. Amén. Nos iremos. Entonces, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Nos llevamos tu presencia. Levanta tu mano. Nos llevamos tu presencia a nuestra casa. Te damos gracias. Señor, sigue actuando en nuestra vida ahora. Sigue hablándonos, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Estamos aquí porque te queremos a vos y queremos agradarte a vos, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.